ama a todo hombre pecador para darles siempre calma y llenarlo de tu amor. Vamos a tener la lectura bíblica de meditación en Primera de Tesalonicenses, todo el capítulo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Esta lectura va a estar dirigida por el esforzador Luis Alexander Ballina Arias. Terminando la lectura bíblica, vamos a tener el mensaje de la palabra con el tema ¿Qué ocurrió antes de Pablo?, a cargo de la licenciada en Sagrada Teología, Ana Ruth Alejo Bautista. Nos ponemos de pie para hacer la lectura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo. Esta lectura la vamos a hacer de forma alternada y en el último versículo nos unimos. Si ya tenemos la lectura, decimos amén. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertís de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero todos, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Palabra de Dios. Así de pie, hermanos, les voy a pedir que volvamos a leer un versículo, el versículo 5 de esa cita bíblica, Primera Tesalonicenses 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. ¿Qué sucedió antes de Pablo? Es la pregunta que vamos a responder conforme a la palabra en este primer día del mes de la juventud. Y que Dios sea el que se glorifique y nos bendiga con su palabra. Oramos. Señor, muchas gracias por cómo tú nos permites organizar las alabanzas, el culto a tu nombre, los temas y tantas cosas maravillosas que hoy como creyentes podemos hacer para gloria tuya. Gracias por enriquecer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser entero con el conocimiento de la palabra. En este momento, Señor, también damos el primer tema bajo tu amor, que sea el poder de tu Espíritu Santo, guiando a cada uno de nosotros predicadores para darle a tu iglesia ese alimento espiritual que nutra su alma, que levante su ánimo y los ayude a poder renovarse, a poder mejorar y a poder agradarte. Muchas gracias por este hermoso momento donde el poder de tu Santo Espíritu, el cual hace perfectas todas las cosas,
sea la que se manifieste en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden sentarse. ¿Qué ocurrió antes de Pablo? Pues les voy a decir que fueron tantos acontecimientos. En el libro de Hechos nos vamos a ubicar porque ahí es donde está la narración antes, durante y después de Pablo, ¿sí? Así que hoy vamos a ubicarnos en el pasado, ¿verdad? Vamos a ver qué sucedió antes de que saliera a relucir ese nombre Pablo. ¿Y quién fue? Ya lo estudiaremos en otros temas. Muchos de nosotros ya sabemos quién es Pablo. Nada más por ahorita le decimos Pablo porque todavía no aparece. Así que ya el que le toque el tema acerca de su biografía, entonces ya podrá explicar sobre su persona. Ahora vamos a analizar en el libro de Hechos qué ocurrió antes de él. Bueno, vamos en el primer capítulo de Hechos, el versículo 8 del primer capítulo. Vamos a leer todos juntos, así como están sentados. Cuando está la promesa que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amados, fíjense que antes del apóstol Pablo, antes de que él aparezca en la historia de la Biblia, el Espíritu Santo, quien había sido ya prometido en los evangelios, ahora Jesús, quien está ascendiendo, ahora también le da la promesa nuevamente a todos los que estaban reunidos con él en ese momento. Entonces se da el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo en el capítulo 2. Vamos al capítulo 2, versículos 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Sí, se dio el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo tal como Jesús lo había prometido. ¿Sabe? El libro de los Hechos, algunos lo definen como Hechos de los Apóstoles. Así está en algunas Biblias, así dice, Hechos de los Apóstoles. Pero ya estudiando, no son Hechos de los Apóstoles, es Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios quien es el fundador de la iglesia, quien es que llena de sabiduría y de entendimiento a los apóstoles o a los predicadores de la iglesia primitiva. Nuestros jóvenes hoy en día, entiendo yo, que tienen el deseo de despertar, nuestros directivos, nuestros ministerios, tienen el deseo de despertar en nuestra juventud el deseo de predicar el evangelio, porque es algo que se ha estado opacando en las iglesias cristianas. No sé si en razón de la pandemia, no sé si es porque entramos nosotros en un dormitario, en un letargo espiritual, pero hemos dejado de proclamar el evangelio, nos hemos estado enfocando en la iglesia, hemos estado visitando a la iglesia, hemos estado haciendo muchas cosas. Sí, hemos estado atareadísimos desde que comenzaron las actividades, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, hermano? Hemos estado muy activos, pero nos está haciendo falta esta área, el área evangelística. En toda la iglesia, estamos hablando de todos porque hasta nosotros hemos estado tan llenos de muchas actividades que ha sido realmente muy poco nuestro evangelismo personal. Ha sido muy poco que hemos predicado a personas que no conocen el evangelio. Pero con todo y eso yo les quiero decir
que aunque la iglesia no trabaje como debe de trabajar, el Espíritu Santo está obrando, como lo hizo en la iglesia primitiva, como lo hizo en la vida de los apóstoles. Fueron llenados del poder del Espíritu y cada uno de ellos habló en el idioma de todas las personas que habían ahí para que todos conocieran el Evangelio de Jesucristo. Es el Espíritu Santo quien nos da sabiduría. Nosotros conocemos muchos métodos de evangelización, muchos. Se acaba de dar uno en la vid verdadera en el último jueves del mes de mayo. Aquí se dio a principios el mismo tema, pero ni siquiera tuvimos la oportunidad de ver a mucho pueblo escuchando esos métodos. Y entonces, si ni siquiera hay disposición de nosotros por refrescar nuestra memoria, porque eso ya lo sabemos, solo es refrescar, es reactivarnos, es repasar lo que ya sabemos. ¿Para qué? Para que la iglesia no olvide cuál es su misión principal en el mundo. ¿Sí saben ustedes cuál es nuestra misión principal? A ver, ¿cuál es acá de este lado? Acá de este otro lado, ¿cuál es nuestra misión principal, mis amados? Predicar a Jesucristo. Esa es nuestra misión como iglesia. No es asunto del evangelista, no es asunto del liderazgo, no es asunto del pastor, de nosotros solamente, es la iglesia. Pero créanme que muchas veces, aunque Dios nos pone con las personas a quien hemos de hablarle, terminan ellos hablándonos más a nosotros de sus doctrinas, de sus vidas, que nosotros consolándolos con el poder de la palabra. Porque la iglesia se ha desacostumbrado, la iglesia se ha olvidado que cuando Dios nos pone al lado de una persona inconversa es la oportunidad de predicarle el evangelio. O cuando menos, siempre cargar un folletito evangelístico. Siempre cargarlo ahí en la cartera doblado como sea y cuando Dios te pone a una persona allí, si no te da tiempo evangelizarle con las palabras que deben de ser, obsequiales un folleto. Pero la iglesia ha perdido todo eso. El ministerio de evangelización tiene un montón de folletos, ¿verdad, hermano? Tiene un montón de folletos. En cualquier momento a lo mejor Él lo presente por allá para que ustedes los tomen y los tengan para poder evangelizar. Pero estemos pendientes de ello. Entonces, antes que el personaje de Pablo se diera a conocer, el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de los apóstoles, dándoles poder para predicar el evangelio. Y es lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a la segunda cosa del resumen que hice, porque es un resumen que hice. En el capítulo 2, versículo 41, vamos a leer, vámonos al 41, es en Hechos que vamos a estar estudiando. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos también al capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. ¿Qué ocurría antes de Pablo? La conversión en masa, hermano. Porque yo te quiero decir que todos nosotros solo somos un instrumento en las manos de Dios. Pero quien hace la obra es el Espíritu Santo. Y Dios permitía que la gente se convirtiera en grandes cantidades. ¿Por qué nosotros, en lugar de crecer en número, por qué vamos decreciendo? ¿Por qué hemos decrecido? En todas partes. Tú vas a donde vayas. Se asusta uno de cuánta gente dejaste en cierto lugar
y cuando ya empezamos a congregarnos, ¿cuántos hay nada más? ¿Por qué dejamos de crecer? Porque la iglesia no está cumpliendo su misión. Cuando la iglesia trabaja, cuando la iglesia evangeliza, crece. Y aquí están algunos hermanos que han sido llamados por la gracia de Dios, porque Dios ha usado a hermanos que sí han tenido la bendición y la oportunidad de evangelizar a los demás. Dios ha traído hermanos a la iglesia, pero también el enemigo se ha llevado un montón. Y si nosotros como iglesia, imagínense, aquí vemos familias, hermanos que están estudiando catecúmenos, que son nuevos. Si cada uno de nosotros como iglesia, nuestra juventud, ¿cuántos jóvenes hubieran? Si a veces nos cuesta cultivar y permanecer a los que están, ¿cuándo nuestros jóvenes se han preocupado por ir a evangelizar a otros jóvenes inconversos? ¿Cuándo? Espero en el Señor que al terminar este mes de junio, cada uno de los jóvenes empiece a tener frutos. Hermanos, amigos, compañeros, vecinos, a quienes les compartan el evangelio de salvación. Porque nosotros no podemos pararnos como iglesia. Dios está obrando, pero Él quiere obrar en ti también. Y Él quiere que tú seas un instrumento para evangelizar. Que no sea que el mundo te lleve, sino tú en el nombre de Dios puedas alcanzar a los del mundo para Dios. Ese es el propósito de todos estos temas que vamos a tener durante todo este mes. La conversión en masa, como se hacía en la iglesia primitiva, y crecía el evangelio y se veía el poder del Espíritu en la vida de los apóstoles que enseñaban con autoridad. Entonces, las conversiones en masa es la segunda cosa grande y gloriosa que sucedía. La número 3, el capítulo 3 de Hechos, vamos al capítulo 3, versículos 6 al 8. Leemos todos juntos, grandes y pequeños. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría? También se hacían milagros y señales. Sí, milagros y señales. Capítulo 5, vamos a saltarnos al 5 para que vean las señales. Capítulo 12 al 16. Que incluso se titula ese párrafo bíblico, muchas señales y maravillas. Vamos a leerlo todos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ay, hermanos, se hacían milagros y señales. Y la gente necesitada, hambrienta de ser curados, de tener esperanza, de que alguien alentara sus vidas, de que alguien los quitara de la condición inhumana en la que vivían,
la gente buscaba esa ayuda. Hoy, a veces nosotros vamos a visitar un enfermo incrédulo y ni el enfermo ni el familiar dejan que hagamos oraciones por ellos, porque el corazón del ser humano se vuelve cada vez más duro. Hubo un caso muy triste para mí, sí, muy triste, porque aún el corazón del creyente puede endurecerse por razones que solo Dios conoce. Pero creo que se ha repetido esta situación en muchas personas, que cuando están bien en la iglesia y ellos son los que están al frente, todo es maravilloso y todo es poder. Pero cuando les toca a ellos pasar por una prueba de enfermedad que les va desgastando, que los va deteriorando, cuando ya les toca a ellos, no reciben a nadie. No reciben a nadie. Han habido hermanos que así se han ido en su soledad, en su angustia, solos, porque no quisieron recibir a ningún hermano, ningún pastor, a ninguno de nosotros, para que oráramos con ellos. Ha sucedido, por eso se los estoy diciendo, porque a mí me ha pasado, que he ido con ellos y me dicen, ¿sabe qué? No quiere ver a nadie, pero dile quién soy. Ya le dijimos, pero dijo que no quiere ver a nadie, ok. Son situaciones muy difíciles. Y si un creyente no quiere recibirnos para orar, imagínate dónde queda el incrédulo. Sin embargo, le damos la gloria, la alabanza al Señor, porque a muchos también nos ha dado la oportunidad de ir con el incrédulo, sí, y han habido incrédulos que nos han recibido, aunque sea en ese momento de dolor, han recibido la palabra, han recibido la oración, pero lamentablemente no se convierten al evangelio, no reciben a Jesucristo en su corazón. Pero Dios está obrando. Dios sigue manifestando su gloria en cada hombre, en cada mujer, en cada persona, donde quiera que se encuentre, porque contigo o sin ti, conmigo o sin mí, el Espíritu del Señor está obrando. ¿Estás entendiendo esto? Que Dios no se para. ¿Quiénes sí se detienen? La iglesia. La iglesia se sumerge en su tristeza, en sus problemas, en sus trabajos, en sus actividades, en muchas cosas. Pero el Espíritu Santo está trabajando. Y Él sigue tocando corazones. Y Él quiere usarte a ti. Y quiere usarme a mí también. Quiere usar nuestra juventud que aquí está al frente. Acaban de cantar los jóvenes una alabanza. Bueno, 3 alabanzas, pero hay una que a mí me llamó mucho la atención. Que estábamos ciegos, ¿verdad? Hay unas frases ahí que éramos ciegos. ¿Y qué más sucedió? Dice, a ver, quiero que me refresque mi memoria. Perdido y Él me halló. Y creo que al final parece que dijeron para alcanzar la salvación o para recibir la salvación. ¿Cuánta gente ciega hay en el mundo? Ya nosotros por misericordia vemos, hablando espiritualmente, ya nuestros ojos que estaban cerrados, nuestro corazón endurecido, nuestra mente endurecida, ya se quitó. Y ahora vemos para adorar al Señor, para honrar a Dios, para entender la Escritura, para cantarle a Él. Pero todavía hay muchos jóvenes que son adoradores de la muerte. Hay jóvenes que son satánicos. Hay jóvenes que incluso buscan a los jóvenes de la iglesia para arrastrarlos allá con ellos. Porque ellos sí están haciendo la obra de maldad y de pecado para arrastrarse a la juventud, para allá a su mundo de perdición y de adoración diabólica. ¿Por qué nosotros como iglesia, los jóvenes de nuestra iglesia, por qué incluso hasta a ellos les está costando servirle al Señor? Porque entonces hay muchos jóvenes que todavía están ciegos. Están en la iglesia físicamente, pero ellos en su alma, Cristo no está en sus corazones.
porque un corazón que tiene a Cristo irradia felicidad, irradia gozo, esperanza, irradia devoción, consagración. Ser en las manos de Dios un instrumento útil. Un joven que ya no está ciego, pero nuestra juventud, todavía hay muchos de ellos que están ciegos. Y es por eso que si tú estás ciego, y ahí la hipérbole, un ciego no puede guiar a otro ciego. Si Cristo no está en tu corazón, mi hermano, de los que estamos aquí hoy en esta tarde, si a duras penas vienes al culto, pues quiero decirte que menos te van a hacer predicarle a otros de Cristo. Porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿sí? Yo ciego fui, mas veo yo. Ojalá que Dios te permita disfrutar su presencia para que con ese mismo amor desees que otras personas, sean jóvenes, adultos o niños, también conozcan el Evangelio, que a ti te ha dado salvación, ¿sí? Se hacían milagros y señales. Dios nos permite a nosotros ser un instrumento para hacer milagros, ser un instrumento para dar esas señales. La iglesia entonces así dice que se acrecentaba, la iglesia creía. Voy a leerles en el capítulo 5 de Hechos, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Yo les pregunto a mi iglesia donde Dios me permitió nacer, Betania, ¿queremos crecer en número? ¿Queremos que Dios nos use como instrumentos? Solo digámoselo siempre al Señor. Siempre, todos los días, Señor, ponme como un instrumento donde quiera. Y si no eres muy fácil de palabra, por ahí consigue folletos y aunque sea un folleto, obséquiale a las personas. O haz una oración si te lo permite. O saca de la Biblia textos bíblicos con tu puño y letra. Y escríbelos y cárgalos ahí listos como para alguien que en algún momento Dios te permita obsequiárselo. Pero Dios nos da la oportunidad, solo que nos hace falta a nosotros obedecer esas oportunidades. Número 4. Regresamos al capítulo 4 y ahora versículo 17 al 20. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Número 4. Hubieron impedimentos y se desató la gran persecución en la vida de la iglesia primitiva. Capítulo 5, 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Versículo 28 y 33 del mismo capítulo. Diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Versículo 33. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían, ¿qué, hermanos? Matarlos, y a muchos asesinaron. La iglesia sufrió persecución, pero no porque eran perseguidos y amenazados a muerte se amedrentaron, no.
Nosotros nos desalentamos cuando la gente no, vamos a evangelizar y le decían es que le traemos la palabra, el mensaje de salvación. No quiero nada. Ya venimos con el moquito caído por acá, derribados, entristecidos porque la gente no nos quiso escuchar. Y fue simplemente que nos dijeron no. Pues si nos amenazaran, entonces ni siquiera al templo vendríamos. Miren ustedes hasta dónde está nuestra situación como iglesia en cuanto al servicio a Dios en la proclamación del Evangelio. Nos espantamos por cosas pequeñas. Y la iglesia era asesinada, mucha gente murió. Por eso es que ya cuando se hace la elección de los 7 diáconos es que ya habían mujeres viudas, cuántos niños huérfanos, cuánta gente desamparada, porque en esas persecuciones murieron muchos cristianos y muchas mujeres quedaron viudas y muchos niños quedaron desamparados. Y es cuando viene la elección de los diáconos para cuidar de ellos, para administrar los recursos para ellos. Miren, hermanos, nosotros ¿dónde estamos? Regresamos al mismo templo. No tenemos que andarnos escondiendo en las casas. Tenemos, como dice, todo en bandeja de plata y están ya hasta nos quitamos los cubrebocas en la mayoría de nosotros. Tenemos todo aquí. Ya los folletos están listos, no los tenemos que crear. Tenemos las Biblias en diferentes versiones. Por ahí tenemos Biblias sin uso, porque ya compramos, renovamos la que teníamos. Y ahí hay Biblias que ahí están y hay hermanos que están evangelizando a otras y necesitan aquellas Biblias. Pero Dios permita que cada uno de nosotros diga, pues aquí está mi Biblia que me ha servido, pero ya ahorita ya compré otra, le puede ser útil a alguien más. Eso quiere Dios, que nos dispongamos. Que no permitamos que la persecución de la enfermedad que hoy nos agobia o el desempleo, que es otra persecución que tenemos, nos impida predicar a Jesucristo. Hoy todos podemos evangelizar. Qué maravilloso es que los jóvenes evangelicen a sus compañeros jóvenes. No, ¿sabe qué está pasando? Aquellos jóvenes incrédulos les están evangelizando a usted. Sí, porque da pena a veces ver a los hermanos jóvenes que son de la iglesia, verlos mal hablando, oírlos con groserías. Las muchachas maldiciendo, ofendiendo, llevando una vida moral no sana, no limpia, como debe de ser como hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo voy yo a hablarle a otro? Es que eso precisamente porque no estamos convencidos, es que no hemos sido un instrumento útil en las manos de Dios. Pero sé hoy un joven de valor. Sé un joven en las manos de Dios. Que no te dé pena si eres creyente. ¿Por qué te va a dar pena decir soy cristiano? Porque a veces nos preguntan. Y nos escondemos nuestra fe porque nos da pena que ellos sepan que somos creyentes. ¿Por qué vamos a avergonzarnos? Si ellos, que son incrédulos, ¿acaso se avergüenzan de andar con su carrujito? ¿Se avergüenzan de fumar, de tomar? ¿Se avergüenzan ellos? Jóvenes, a ver, aquí están. ¿Se avergüenzan ellos? No, al contrario, te la ofertan, te la regalan primero porque lo que quieren es que tú quedes preso, enganchado ahí. Y a ellos no les da pena y buscan, ay, que ese muchacho es la mamá lo manda mucho, vamos a trabajar con él. Y empiezan a manipularlo, a chantajearlo. Y pues el hombre como no quiere que le digan que es mujercita o que lo ofendan en su sexualidad o que le ofendan en su carácter, dice, no, pues sí, pues vamos pues, para entrar con ellos y estar bien con ellos. Y quiero decirte que eso automáticamente, ¿qué pasa? Te cierra puertas. No tienes autoridad moral, no tienes autoridad espiritual, no tienes nada que dar. Por lo tanto, por eso no predicamos de Cristo. Y ¿saben?
la iglesia satánica está creciendo. Los adoradores de la muerte cada vez son más. Cada vez son más gente, familias, jóvenes, adultos. Ahí están los centros que se disfrazan de rezos y cosas así, pero realmente lo que hacen son hechicerías, son brujerías, son convocaciones, son centros de Satanás, son iglesias que le pertenecen a Satanás. Y la iglesia, nuestra iglesia, no está cumpliendo la misión que nos corresponde. Número 5. Hechos capítulo 4, 29. Vamos a regresar al capítulo 4, versículo 29 al 31. Y ahora, Señor, lean conmigo, hermanos. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué sucedía antes de Pablo? La iglesia oraba. Los apóstoles oraban para que Dios les diera autoridad para seguir predicando. Y Dios se manifestó. Levanten la mano los hermanos aquí adultos o los jóvenes también que tengan la experiencia, que le han pedido a Dios sabiduría, poder, palabras, salud para cumplir el ministerio. Levanten su mano, hermano, quienes han recibido esa bendición. Dios lo hace, hermano. Dios lo hace. Dios nos da sabiduría. Dios nos da entendimiento. El enemigo quiere amedrentarnos y espantarnos, pero la iglesia tiene la bendición de la oración para pedirle al Señor sabiduría, poder de lo alto para hablar con autoridad la palabra. Así que esta es la recomendación a nuestra juventud y la recomendación para todos nosotros, que oremos pidiéndole al Señor ese denuedo que requerimos para que la iglesia siga creciendo en número, para que sigamos predicándoles a los demás el poder del amor de Cristo que ya a nosotros se manifestó y que deseamos que otros que están ciegos vean para la gloria de nuestro Dios. Por último, capítulo 7, versículos 53 al 58. Leemos juntos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. Mi amado pueblo, ¿qué sucedía antes? Lo había dejado hasta el 58. Antes de Pablo, antes de que el Dios lo llamara. Porque dice la palabra que se registra el primer mártir de la fe. El primer hombre que la Biblia menciona, que muere por la predicación del evangelio, que fue Esteban. A él se registra. Hubieron muchos, les dije, en la elección,
pero el mártir de la fe, el evangelista, el que dio su único y primer y único discurso, y fue asesinado en ese discurso que él dio de evangelización. Él dio su vida, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo cuando fue elegido diácono. Y no había sido llamado para evangelizar, él había sido elegido para administrar, pero el Espíritu Santo le dio la sabiduría y dio uno de los discursos de evangelismo de aquella época, y fue su primero y su último para la gloria de Dios. Pero él estuvo dispuesto. ¿Qué vio Esteban? Esteban no estaba mirando a la multitud. Esteban no estaba mirando si los apóstoles lo iban a auxiliar, ni estaba buscando ayuda de hombre alguno. Él dice que miró, dice, el cielo abierto. ¿Y a quién vio? A su Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Su mirada estaba puesta en Dios, no estaba puesta en los hombres. Porque si su mirada hubiese estado puesta en los hombres, el temor humano lo hubiese vencido. Pero él estaba mirando a su Señor y para allá iba. Y no le importó, por eso él predicó con denuedo la palabra, aunque tuvo que dar su vida. Y es ahí que termina, se cierra este primer capítulo, porque ya de ahí, como escucharon ustedes, ya se menciona Pablo, ya se menciona ese joven que se llamó Pablo. Y ya, si quieren saber más, no se pierdan los temas que vienen de aquí en adelante. Que Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga la vida de nuestra hermana Ana Ruth y el Espíritu Santo la siga poniendo como instrumento para predicar su palabra. Sé exaltado por siempre, exaltado Señor, yo te alabaré. Ahora les invito a que se pongan de pie y juntos vamos a entonar el himno congregacional número 297. Himno número 297. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Por su amor y su bondad, cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón infunde dulce paz, no comprende